¿qué tal chicas? Espero que se encuentren bien, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de integrales indefinidas, que algunas veces también las pueden encontrar como integrales primitivas. Bien, como les había mencionado la clase pasada, vamos a ver una serie de propiedades, de reglas para resolver integrales de una manera mucho más rápida. Bien, antes de pasar a ver las propiedades, vamos a ver por qué se llaman integrales indefinidas. Bien, dentro del cálculo integral vamos a tener dos integrales, las que son indefinidas y las que son definidas. Las indefinidas se representan de esta manera. En la clase pasada ya hicieron algunos ejercicios y las definidas en cambio se representan de esta manera. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Es que aquí en los extremos de este símbolo de aquí tenemos dos letras, aquí la A y la B. Esas letras en ejercicio se van a reemplazar por números. ¿Y qué van a representar esas letras de aquí? Van a ser los extremos de dónde a dónde vamos a nosotros a calcular la integral. Aquí nos están ya definiendo unos extremos de dónde a dónde vamos a calcular la integral. En cambio aquí no nos dan ningún extremo para calcular la integral. Y ahora, ¿de dónde sacamos esos extremos o por qué tenemos extremos? Si recordamos, nosotros vimos la vez pasada que la integral era el área bajo una curva y nosotros trabajamos con dos puntos. ¿De dónde hasta dónde? Desde aquí tenemos desde el 0 hasta el 2. Entonces, estos de aquí van a ser los extremos de una integral definida. Eso ya les da cada ejercicio de aquí. Entonces aquí el extremo, en este caso aquí sería el 0 y la b sería el 2. Pero por ahora vamos a trabajar simplemente con las integrales indefinidas. Bien, vamos a ver las reglas y propiedades de las integrales indefinidas. Vamos a ir viendo algunas, en este video vamos a ver algunas propiedades y vamos a resolver también ejercicios. De ahí en videos posteriores veremos otras reglas, igual les explicaré con ejercicios. Así que para ello les recomiendo que cada una de estas reglas las pueden ir anotando aparte. Simplemente las reglas las anotan aparte en una cartulina, en una hoja o en notas adhesivas o como quieran para que las tengan siempre a la mano. Al inicio les va a tocar estar revisando a cada rato para ver cuál aplicar y cómo aplicarla, pero conforme van resolviendo ejercicios se les va a ir quedando y ya se las van a aprender prácticamente de memoria. Es por ello que les recomiendo que las anoten aparte para que puedan acceder a ellas fácilmente y no tengan que estar regresando en sus hojas del cuaderno para revisarlas. Bien, la primera propiedad con la que vamos a trabajar es la siguiente. Tenemos aquí la integral. Esta K de aquí nos va a representar a una constante. Esta K de aquí va a representar a una constante que va a ser un número cualquiera. Puede ser el 5, 8, menos 5, puede ser una fracción, puede ser una raíz, pero solo es un número. No va a tener ninguna variable, no va a tener ni X ni Y. Y entonces, si a mí me piden calcular la integral de este número, aquí recuerden que siempre vamos a tener el diferencial de X, entonces la respuesta siempre va a ser este número multiplicado por X y se le va a sumar una constante. Vamos a verlo con un ejemplo para que se entienda de mejor manera. Tenemos el primer ejemplo, la integral de 6 diferencial de X. Aquí tenemos un número, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo nos queda la respuesta aplicando la regla que tenemos en la parte superior. La regla que me dice que coloque esta constante en este caso es 6 y la multiplique por X. Y al final le sume una constante. Y ya estaría. Ese sería el resultado de esta integral, 6x más c. Algo con lo que van a encontrarse es que en todas las integrales indefinidas, aquí le vamos a tener que sumar una constante. Ya vamos a ver por qué. Igual la clase pasada ya les expliqué por qué, pero voy a recordarles. Bien, entonces nos queda que la integral es 6x más c. Ahora vamos a comprobar, en este caso vamos a comprobar si esto de aquí, este resultado es el correcto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Derivar esto de aquí y al derivar nos tenía que dar esto de acá. Entonces derivamos 6x más c, derivamos todo esto y el resultado
tenemos aquí la derivada de 6x es 6. Y aquí la derivada de una constante, de cualquiera que sea, siempre va a ser 0. ¿Sí? Entonces simplemente me quedaría que la derivada es 6, que es justamente lo que tenemos acá. Entonces con este procedimiento hemos comprobado que 6x más c sí es la integral de 6. Esta c siempre le vamos a tener que sumar, porque en la clase pasada yo les había dicho que aquí esta c puede estar un 8, puede estar un 10, puede estar cualquier número. Esté el número que esté en vez de esta constante, al final acá la derivada de eso siempre va a dar 0. Entonces por eso acá siempre se le coloca una constante, ¿sí? Siempre se le va a colocar una constante. No es necesario que reemplacen ustedes con esto. Eso de acá simplemente yo les digo para que vean de dónde sale este de aquí, que por qué se le pone una constante, ¿sí? Simplemente es por esa razón. Entonces ustedes le tienen que dejar con 6x y siempre al final le suman una constante. Bien, vamos a ver otro ejercicio. Tenemos aquí la integral de menos 2 tercios diferencial de x. Aquí de igual manera podemos identificar que tenemos una constante. Una constante porque no tiene ninguna variable. ¿Sí? Acá igual el 6 no tenía ninguna variable. Entonces resolviendo esto nos queda, según la propiedad, nos dice que tenemos que copiar menos 2 tercios y multiplicamos por x. Y a ese resultado le sumamos una constante. ¿Sí? Entonces ese sería el resultado, que la integral de menos 2 tercios diferencial de x va a ser igual a menos 2 tercios x más c. Como vimos, siempre se le suma aquí una constante. Y si ustedes derivan eso de aquí, de ley les va a dar este numerito de aquí, el integrando. Entonces, esta de aquí sería la primera propiedad con la que vamos a trabajar. La segunda propiedad que vamos a observar, en cambio, aquí es cuando tenemos una potencia. Vamos aquí a tener la x y va a estar elevada a algún exponente. ¿Sí? Puede ser el 2, el 8, puede ser también negativo, menos 2, menos 4, a cualquier exponente. El único valor que no puede tomar este exponente para aplicar esta propiedad es cuando n, cuando ese exponente vale menos 1. Ya vamos a ver por qué no puede tomar este valor de menos 1. Vamos a ver con un ejemplo cómo se aplica esta propiedad aquí. Aquí nos dice que vamos a tener que poner esta misma variable, elevarle al exponente, que sea, aquí podemos tener cualquier exponente, y a ese exponente le vamos a sumar una unidad. Y en el denominador igual, vamos a colocar esta n de aquí, el exponente, cual sea el que me den, y le sumamos una unidad, y a todo eso, como siempre, como en toda integral indefinida, le vamos a sumar una constante. Vamos a ver entonces con un ejemplo para que quede mejor entendido. Tenemos aquí una integral de x elevado a la quinta potencia diferencial de x. Vemos que pertenece a esta propiedad, este tipo de caso que tenemos aquí, porque tenemos una variable elevada a un exponente. Este exponente ya les dije que puede ser cualquiera. Entonces vamos a proceder nosotros a reemplazar de acuerdo a lo que nos dice la propiedad. Nos dice, vamos a trazar una línea de fracción. Trazamos una línea de fracción y lo que vamos a hacer luego es colocar, tenemos aquí la x y en el numerador de exponente de esta x vamos a colocar el 5 aquí. En este caso, la n que tenemos aquí vale 5 y le vamos a sumar 1 más 1. Por ahora, como son los primeros ejercicios, les voy a realizar con todo el procedimiento, pero ustedes si luego ya con la práctica pueden omitir pasos, pueden hacerlo. Y entonces en el denominador nos queda n más 1. ¿Cuánto vale n? Vale 5 más 1. Y como les dije, siempre tenemos nosotros que sumarle una constante. ¿Sí? Aquí siempre tenemos que sumarle la constante de integración. Una vez que ya no tenemos aquí ningún símbolo, desde aquí ya no tenemos ese símbolo de integración, tenemos que sumarle la constante porque quiere decir que ya hemos resuelto esta integral. Ahora, ¿qué nos queda hacer? Simplemente resolver las operaciones que tenemos ahí. Entonces, aquí nos quedó
esta expresión de aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente resolver las operaciones que tenemos. Bien, colocamos aquí la línea de fracción, tenemos aquí x, aquí de exponente tenemos 5 más 1, nos queda 6, y en el denominador 5 más 1 nos queda 6. Y a todo esto le sumamos la constante de integración. Y este de aquí sería la integral del ejercicio que nos pedían. Hemos aplicado aquí la propiedad. Bien, entonces, si yo derivo esto de aquí, al final me tiene que dar esto de acá. Como siguiente, vamos a ver otro ejercicio. Aquí aparentemente, aquí tenemos de la integral de 1 sobre x elevado al cubo diferencial de x. Aquí aparentemente no estamos dentro de este caso, porque aquí no tenemos ninguna fracción. Pero recordemos que podemos nosotros escribir esta expresión de aquí. Aquí simplemente la voy a reescribir al integral de otra manera. Puedo escribir esta expresión de aquí como x elevado a la menos 3. Sí, recuerden que cuando tenemos una expresión así, tenemos una variable en el denominador, puedo pasarla al numerador, pero poniéndole el signo contrario al exponente. En este caso, como en el denominador estaba con positivo, en el numerador lo pongo como negativo y coloco luego el diferencial de x. Y de esta manera ya estoy en el mismo caso para poder aplicar esta propiedad. Entonces, una vez que ya he realizado eso, voy a proceder a resolver esta integral aplicando la propiedad que tenemos acá arriba. Trazamos igualmente la raya de fracción y tenemos x en el numerador, colocamos el menos 3 y le sumamos 1. Y en el denominador hacemos lo mismo, menos 3 más 1. Bien, y finalmente no nos olvidemos de sumarle la constante de integración. Acá, ¿por qué no le sumamos la constante de integración? Porque todavía no resolvimos la integral. Aquí aún tenemos un símbolo de integral. Aquí, como ya no aparece ningún símbolo de integral, ya le puedo sumar la constante de integración. Bien, en el siguiente paso, lo que voy a hacer simplemente es resolver las operaciones que tenemos. Y me quedaría de la siguiente manera. Tenemos aquí la raya de fracción y me queda x elevado menos 3 más 1 es menos 2 y el denominador igual, menos 3 más 1 es menos 2 y le sumo la constante de integración. Bien, en el siguiente paso lo que voy a hacer, aquí tenemos un menos 2 y este signo de aquí lo voy a pasar a que forme parte de la raya de fracción para que no me quede en el denominador, sino que me quede como parte de la raya de fracción. Bien, entonces a continuación voy a pasar este menos para acá y acá me quedaría la expresión x elevado a la menos 2 entre 2 más c. ¿Sí? Recuerden que si yo tengo aquí un signo para todo el denominador, aquí como todo el denominador es el 2, puedo yo pasar ese signo para la raya de fracción y aquí me queda positivo. Bien, hasta ahí quedaría ya mi integral. Pero como aquí tenemos en el numerador un exponente negativo, vamos a pasarlo al denominador para que sea positivo. Siempre es recomendable dejar que los exponentes sean positivos, ya sea que los pongamos en el numerador o en el denominador, pero que sean positivos. En este caso, como está negativo, voy a proceder a pasarlo al denominador para que me quede positivo. Y me quedaría de la siguiente manera. Aquí tendría en el numerador, como no me va a quedar nada, queda la unidad y aquí me queda el 2 que multiplica a x elevado al cuadrado. Positivo. Como aquí estaba negativo, yo lo paso al denominador con signo contrario. Aquí era negativo, aquí es positivo. Y al final no nos olvidamos de sumar la constante de integración.
Y ese sería el resultado. Si ustedes derivan esto, les va a dar el integrando de acá. Bien, finalmente vamos a ver este ejercicio. Vamos a resolver para esta propiedad. Aquí igual tenemos una variable, la variable x, elevada a un exponente. En este caso está elevado a las 2/3. No importa que este sea una fracción. Igual podemos aplicar esta propiedad de aquí. Bien, entonces vamos a trazar la raya de fracción. Colocamos en el numerador x a la 2/3 y a todo eso le vamos a sumar el 1. ¿Sí? Y en el denominador de la misma manera nos va a quedar 2/3, 2/3 e igual le vamos a sumar 1, tal como nos dice la propiedad. Porque en este caso, n ¿cuánto vale? N vale 2/3. Y como ya no tenemos ningún símbolo de integral, le sumamos la constante de integración. Bien, y nos queda de la siguiente manera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente a resolver estas operaciones. Voy a trazar acá la raya de fracción y aquí me queda. Aquí les recomiendo que esta operación de fracciones que les toca sacar el mínimo la resuelvan aparte para que aquí no les quede un proceso tan largo. Aquí simplemente ya colocan la respuesta. Entonces voy a colocarla aparte, la voy a realizar por acá. Tenemos 2/3 más 1 y voy a sumar esto de aquí. Sacando el mínimo me queda 3. Tenemos aquí 2. Tenemos aquí 3 dividido para 1 a 3. 3 por 1, 3. Que simplemente estoy sacando el mínimo para sumar esta fracción con este número. Sumamos aquí 2 más 3 me queda 5. Y en el denominador me queda 3. Entonces al sumar esto de aquí, me queda aquí 5/3. Y en el denominador de la misma manera me va a quedar 5/3. Bien, esas operaciones que tengan que realizar aquí como suma de fracciones, les recomiendo que las hagan aparte para que aquí no se les amontone mucho y no se les haga muy largo el procedimiento. Entonces me ha quedado de la siguiente manera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí como tengo una fracción en el denominador, voy a proceder a aplicar extremos con extremos y medios con medios. Para ello, en el numerador, vamos a fijarnos en el numerador, tenemos todo esto de aquí. Y en el denominador, en cambio, tenemos numerador y denominador. Tenemos otra fracción en el denominador. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Igual este proceso, si ustedes ya pueden hacerlo directo, en este caso yo les voy a explicar. Aquí en el numerador es como que si yo tuviera esto de aquí. X elevado a las 5/3 sobre 1. Y en el denominador tengo otra fracción que es 5/3. Y todo esto más c. Bien, aquí lo que he hecho simplemente es poner como denominador de esta x el 1. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder aplicar la ley de extremos con extremos y medios con medios. Entonces aquí voy a multiplicar. Entonces aquí vamos a multiplicar medios con medios y extremos con extremos. Bien. Entonces tenemos esto de aquí. Vamos a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Y tenemos lo siguiente. Multiplicando esto de aquí. A la x elevado a las 5/3 la voy a multiplicar por el 3 y me queda. Colocamos la línea de fracción. Me queda 3 que multiplica a x elevado a las 5/3. Y en el denominador, en cambio, me va a quedar el 5 que multiplica por el 1, simplemente va a ser 5. Y a esto le sumamos la constante de integración. ¿Sí? Si aquí ustedes se fijan, tenemos el 5/3 que es el exponente y en cambio 5/3 tenemos el 5 arriba y el 3 abajo en el denominador.
Siempre que ustedes tengan aquí algún exponente con fracción, lo que les va a quedar al final para que no estén haciendo estos pasos, pueden hacer es que el que aquí estaba de numerador les va a quedar acá de denominador y el que estaba de denominador aquí en la potencia les va a quedar acá de numerador. ¿Sí? Se van como que a cambiar para que realicen directamente, pasen a esto de aquí sin tener que realizar de acá. Pero esto es el proceso mediante el cual se llega a esta expresión de acá. Sí, y hasta aquí ya como no tenemos nada más que resolver, esta de aquí sería la integral de esta parte de acá. Igual, si ustedes derivan esto, al final les va a dar esta partecita de acá. Bien, ahora les voy a explicar por qué este exponente de aquí, que ya habíamos visto que puede ser cualquiera, 2, 3, 4, menos 5, menos 8, no puede ser menos 1. Si suponiendo que a nosotros nos pide que calculemos la integral de x elevado a la menos 1 diferencial de x y nos ponemos nosotros a aplicar esta propiedad de aquí, nos quedaría que x elevado, ¿cuánto vale n? Vale menos 1. Y por la regla nos dice que le sumemos 1. Y acá de igual manera en el denominador nos queda menos 1 más 1 y le sumamos la constante de integración. Pero ahora nosotros fijémonos solo en el denominador, en esta partecita de aquí. Si yo resuelvo esta operación me queda que menos 1 más 1 me va a dar como resultado 0. Y en una fracción, cuando yo tengo el 0 en el denominador, toda esta fracción se indetermina, no tiene solución. Es por esa razón que aquí, cuando n, perdón, es menos 1, no se puede aplicar esta propiedad. Vamos a aplicar otra propiedad que ya la vamos a ver en clases posteriores, pero cuando aquí tienen x elevado a la menos 1, o que es lo mismo, que puede ser 1 sobre x, que es lo mismo cuando ustedes le piden la integral de 1 sobre x, es lo mismo que x a la menos 1, ustedes no pueden aplicar esta propiedad. De hecho, aquí la propiedad nos está aclarando. Se la puede aplicar esa propiedad siempre y cuando n sea diferente o no sea menos 1. Bien, a continuación vamos a ver otra propiedad para las integrales indefinidas. La propiedad que tenemos es la siguiente. Aquí vamos a tener una constante, puede ser un número cualquiera, menos 2, menos 3, 5, raíz de 4, cualquier número, pero va a estar multiplicando a toda una función. ¿Sí? Va a estar multiplicando a toda una función. Vamos a ver con ejemplos para que se entienda de mejor manera. La integral de esto, lo que vamos a hacer en la integral de esto es que vamos a sacar esa constante, la vamos a sacar fuera de la integral y simplemente vamos a hallar la integral de esa función. Bien, tenemos el primer ejemplo. Tenemos 2x al cubo diferencial de x. Bien, vamos a ir identificando las partes que tenemos. Tenemos aquí una constante que en este caso sería el 2 y por otra parte en cambio tenemos a la función que sería x al cubo. ¿Sí? Recordemos que toda expresión que tenga una variable, que en este caso es la x, puede estar elevada al cubo, al cuadrado, a cualquier exponente, siempre va a ser una función. ¿Sí? Entonces tenemos aquí una constante que multiplica a una función y nos piden que hallemos la integral. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a sacar fuera de la integral a esa constante. A ese 2 lo vamos a sacar fuera de la integral. Copiamos luego la integral tal como nos dice acá y adentro vamos a poner x al cubo diferencial de x. ¿Sí? Y de esta manera, entonces yo ya puedo resolver esta integral aplicando la propiedad anterior, la propiedad que vimos anteriormente. Aquí simplemente lo que hice fue deshacerme de este 2 de aquí, que como me deshago de él aplicando esta propiedad de aquí, que me dice que cuando tengo una constante multiplicando por una función, yo puedo sacar esa constante afuera de la integral. Y luego simplemente multiplico por la integral de la función. Bien, entonces el siguiente paso que voy a hacer
es simplemente hallar la integral de acá. Y para ello voy a recordar esta propiedad aquí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una potencia, una variable elevada a una potencia. Entonces voy a tener que aplicar esta propiedad que justo la acabamos de ver. Bien, entonces voy a colocar el 2 y este 2 va a estar multiplicando a toda la integral de esto. Recordemos que la integral de esto no era otra cosa más que colocábamos aquí línea de fracción x, teníamos aquí al cubo, como nos dice acá la propiedad, aquí n vale 3, en este caso n vale 3, y le vamos a sumar una unidad. Siempre se le suma una unidad y en el denominador colocamos lo mismo, 3 más 1. Sí, y de esta manera ya estoy hallando la integral de eso de aquí. Ahora, como es una integral indefinida, no tiene extremos, siempre se le va a tener que sumar la constante de integración. Bien, hasta ahí el ejercicio me queda de la siguiente manera. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a proceder a resolver las operaciones que tengo ahí dentro. Primero voy a proceder a resolver estas sumas y este exponente para después multiplicar por este 2 que tenemos afuera. Entonces voy a colocar el 2 acá afuera y en el paréntesis voy a resolver las operaciones que tengo. Tengo x, 3 más 1 es 4 y en el denominador lo mismo, 3 más 1 es 4. Y a todo esto le sumo la constante de integración. Bien, y me queda de la siguiente manera. Ahora yo para poder multiplicar esto, me fijo si puedo simplificar este numerador con este denominador. Observamos que si se puede simplificar, entonces aquí yo saco la mitad 1 y aquí la mitad sería 2. Bien, entonces al resolver esto de aquí me queda 1 por x a la cuarta, acá me va a quedar x a la cuarta, sobre 2. Y a todo esto le sumamos la constante de integración. Hasta ahí ya estaría resuelta mi integral. Si yo derivo esto, igual me tiene que dar la parte de acá. Aquí en este caso ya no puedo hacer nada porque la variable, el exponente de la variable es positivo, ya no tengo nada que hacer y ya no tengo ninguna otra operación que realizar. Entonces me queda la respuesta, x a la cuarta sobre 2 más c. Vamos a ver otro ejercicio para este caso. Ahora, igual, de la misma manera que en el anterior, vamos a determinar cuál es la constante y cuál es la función. Bien, tenemos como primero que la constante de este ejercicio es una fracción, 2/3. Y la función, en cambio, es este de aquí, x elevado a la menos 5. Entonces, de igual manera que en el ejercicio anterior, voy a aplicar esta propiedad de aquí. Que nos decía la propiedad que tenemos que sacar fuera la constante, a la constante que está multiplicando a esta función, la sacamos fuera, que es el 2/5, y lo multiplicamos por la integral de la función. ¿Cuál es la función? X elevado a la menos 5 diferencial de x. Y de esta manera yo ya puedo hallar la integral de esto por las propiedades que vimos anteriormente. Bien, entonces a continuación procedo a copiar primero la constante que va a multiplicar al final por toda la integral que vamos a encontrar. Y aquí vamos a aplicar la propiedad que vimos ya anteriormente, que era de la potencia. Bien, entonces recordamos esa propiedad, trazamos una línea de fracción y aquí nos queda x elevado a la menos 5, le sumamos una unidad y de igual manera en el denominador nos queda menos 5 más 1.
Y a todo esto, como ya no tenemos el símbolo de integral, le sumamos la constante de integración. Bien, luego lo que procedo a hacer es simplemente a resolver las operaciones que tenemos dentro del paréntesis. Aquí vamos a quedar igual 2/5. Y aquí en el paréntesis resolvemos, nos queda menos 5 más 1, nos queda menos 4. Y de igual manera aquí, menos 5 más 1 nos queda menos 4. Y le sumamos la constante de integración. Bien, ahí entonces ya puedo yo proceder a multiplicar. Y lo que voy a hacer es observar si es que yo puedo simplificar algo de aquí. Vamos a ver si podemos simplificar algo. Tenemos aquí este 2, le sacamos la mitad, nos queda 1. Puedo simplificar con este 4. Como es negativo, la mitad sería menos 2. ¿Sí? Y de ahí ya no tengo nada que simplificar. Simplemente voy a proceder a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Bien, y me quedaría de la siguiente manera. Aquí 1 que multiplica a x a la menos 4, me queda x a la menos 4. Y aquí 3 que multiplica a menos 2, me queda menos 6. Y a todo esto le sumamos la constante de integración. Bien, hasta ahí yo tengo un signo negativo en el denominador y también tengo en el numerador un exponente negativo. Entonces voy a deshacerme de ese signo negativo del denominador y también voy a hacer que esta potencia se me haga positiva. Bien, ahí como ya no tengo espacio, voy a pasarme a la parte de acá abajo. Sí, en este caso, como estoy resolviendo la integral horizontalmente y ya no me dio espacio, me paso a la parte de acá abajo, pero siempre conservando el orden, colocándolo igual debajo del que estaba arriba. Bien, entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es deshacerme de este signo menos que tenemos ahí y a la vez pasar esta potencia a hacerla positiva al exponente. Entonces, coloco el signo menos a la raya de fracción. Este de aquí, este término de aquí, como es negativo, lo voy a pasar al denominador y en el numerador me va a quedar la unidad. No es que me va a quedar 0, sino que me queda la unidad. Y en el denominador me queda el 6 y x elevado a la cuarta. Acá como en el numerador estaba negativo, acá en el denominador me va a quedar positivo. Y le colocamos la constante de integración. Entonces hasta ahí me quedaría el ejercicio. La integral de todo esto de aquí me ha dado como resultado menos 1/6 que multiplica x a la cuarta más la constante de integración. Bien, finalmente vamos a ver esta propiedad de aquí. En esta propiedad, ¿qué nos dice? Aquí vamos a tener la suma o resta de dos funciones. Bien, en esta propiedad vamos a tener dos funciones. Tenemos la primera función que va a ser f de x y la segunda función que va a ser g de x. ¿Sí? Vamos a tener la suma de funciones, suma o resta. Aquí puede estar positivo o puede estar también el negativo. Si aquí está positivo, entonces acá en la propiedad va a ser positivo. Y si acá está negativo, entonces acá en la propiedad va a ser negativo. ¿Qué nos dice esto? Que si yo tengo aquí en la integral una suma de funciones, puedo separar esa suma en dos integrales. ¿Sí? Si es suma, voy a tener aquí suma, y si es resta, voy a tener aquí resta. Vamos a trabajar con un ejercicio para entender de mejor manera. Tengo aquí, por ejemplo, la integral de x al cubo más x al cuadrado. Bien, aquí tengo dos funciones, tengo la suma de dos funciones, tengo aquí una primera función que es x al cubo y tengo una segunda función que es x al cuadrado. Bien, entonces aquí voy a aplicar esta propiedad. Esta propiedad simplemente nos dice que podemos separar separar estas dos funciones en dos integrales. Entonces el procedimiento que voy a realizar es el siguiente. Como la propiedad nos dice que puedo separar estas integrales, entonces voy a proceder a realizar eso. Colocamos la primera integral, tengo la primera integral de x al cubo
porque esa es mi primera función. Y le coloco el diferencial de x. Este diferencial de x siempre se le coloca para cada integral. Luego aquí la propiedad me dice que puede ser más o menos. En este caso, como aquí tenemos un más, acá también voy a colocar el signo más. ¿Sí? Como tengo más allá, tengo aquí un más, aquí también le coloco ese más. Y le sumo la integral de la otra función. La otra función, ¿cuál es? Es x al cuadrado. Y de igual manera, diferencial de x. Aquí, como aún tengo integrales, símbolo de integrales, no le sumo aún la constante de integración. Bien, y aquí simplemente yo voy a aplicar ya las propiedades que ya conozco. Entonces tengo que hallar la integral de esto por una parte y la integral de esta parte de acá. Entonces aquí, como tengo una potencia, voy a recordar la propiedad de las potencias para poder resolver esta integral. La primera integral me quedaría de la siguiente manera. Aquí, ¿qué hacíamos? Colocábamos la raíz de fracción x elevado al cubo, le sumábamos aquí la unidad y en el denominador de la misma manera 3 más 1. Aquí, como tenemos un signo más, vamos a colocar ese mismo signo más y vamos a resolver la segunda integral, la integral que tenemos acá, que es x al cuadrado. Entonces aquí de igual manera 2 más 1 y en el denominador 2 más 1. Aquí, como ya me deshice de los símbolos de integral, ya le tengo que colocar la constante de integración. Bien, luego lo que procedo a hacer es resolver las operaciones que tengo aquí y me quedaría de la siguiente manera. Aquí me quedaría x elevado a 3 más 1 me da 4 y en el denominador igual 3 más 1 me da 4. Coloco aquí este signo más y x. 2 más 1 me da el cubo y 2 más 1 me da 3. Y finalmente le sumo la constante de integración. Y esta de aquí sería el resultado. Si ustedes derivan esto de aquí, al final les tiene que dar esto de acá. Bien, aquí simplemente lo que hacemos es separar estas dos funciones, separamos las integrales y aplicamos las propiedades que ya vimos anteriormente. En este caso, como era más, aquí también colocábamos más. Pero si aquí hubiésemos tenido un signo menos, podemos aplicar igual esta propiedad, sino que acá le colocábamos un signo menos. A continuación, vamos a ver otro ejemplo en el cual se aplica esta misma propiedad. Tenemos el siguiente ejemplo. Aquí en este caso tenemos la integral de 5x a la cuarta menos 6x al cuadrado más 3 diferencial de x. En este caso, ¿cuántas funciones tenemos? Tenemos tres funciones. 5x a la cuarta menos 6x al cuadrado y aquí tenemos más 3. ¿Sí? Esta propiedad de aquí me sirve no solo para dos funciones. Yo puedo tener aquí 3, 4, 5. Siempre voy a aplicar esta propiedad. Siempre que hayan aquí signos de suma y resta, yo puedo dividir esta integral, puedo separarlas para cada uno de estos términos. Entonces, eso es lo que voy a proceder a realizar. Aplico la propiedad que tenemos aquí y voy a separar esta integral para cada término, para cada función. Tenemos aquí 5x a la cuarta. Luego coloco siempre el diferencial de x. No me tengo que olvidar de colocar este diferencial de x. Luego aquí, ¿qué signo tenemos? Tenemos un menos. Entonces voy a colocar aquí este signo menos. Coloco el símbolo de integral y coloco 6x al cuadrado. Ya no lo pongo negativo porque ese símbolo, ese signo ya lo consideré para acá afuera. Y aquí me queda el cuadrado diferencial de x. Y finalmente tenemos más la integral de 3 diferencial de x. Bien, hasta ahí he aplicado la propiedad que me dice que puedo separar
yo estas funciones, cuando se están sumando o restando, puedo separarlas en integrales por separadas para calcularlas por separado. Bien, el siguiente paso que voy a hacer es resolver cada una de estas integrales. Para resolver la primera integral, la que tenemos aquí, esta de aquí, tengo que reconocer que nomás tengo. Aquí tengo una constante y aquí tengo una función. Entonces tengo que recordar cuál era la propiedad que me permitía resolver esto. Recordemos, esa propiedad ya la vimos, entonces simplemente la tenemos que aplicar. ¿Qué me decía la propiedad? Que yo puedo sacar esta constante, esta de aquí, la puedo sacar acá afuera y luego hallar la integral de lo que estaba dentro, de la función de x a la cuarta, diferencial de x. Y acá, de la misma manera, tengo lo mismo. Aquí tengo una constante que multiplica a una función. Entonces coloco el signo menos y este 6 lo saco. Bien, saco ese 6 y multiplico por la integral de la función, que es x al cuadrado diferencial de x. Bien, y finalmente aquí, recordemos, aquí esta de aquí es una constante. Aquí no es que esta constante está multiplicando por una variable o por una función. No puedo aplicar esto de aquí. No se puede aplicar para esto de aquí. Porque aquí simplemente tengo una constante. Entonces, como no estoy resolviendo aún ninguna integral, de esa integral, si yo ya tenía una propiedad, simplemente la voy a copiar. Aún no la voy a resolver. Para ir resolviendo todas al mismo tiempo. Entonces aquí me queda lo siguiente. ¿Sí? Vuelvo a escribir esta parte de aquí, porque aquí ya no puedo hacer nada. Simplemente aquí ya tengo que aplicar una propiedad que ya vimos y resolvemos la integral. Bien, entonces me queda lo siguiente y ahora voy a proceder a resolver las integrales que me faltan. Ya estoy yendo poco a poco, voy aplicando propiedades y voy resolviendo las integrales. Bien, entonces a continuación lo que voy a hacer es resolver esta integral. Aquí tenemos el 5 y voy a resolver esta integral de aquí, esta de aquí. La resuelvo. ¿Cómo? Aplicaba la propiedad que tenía de una potencia. Entonces, aquí como está multiplicando, necesariamente coloco paréntesis, raya de fracción, y aquí me queda x 4 más 1 aplicando la propiedad. Y en el denominador de la misma manera 4 más 1. Como les había mencionado, si ustedes quieren ya realizar estos pasos directamente, es decir, aquí colocar x a la quinta y aquí sobre 5, pueden hacerlo. Pero en este caso yo les voy explicando con todos los pasos. Al yo resolver esta integral, yo debería sumarle una constante, ¿no es cierto? Pero al final, por todo esto de aquí, por todo esto, le voy a sumar una sola constante. No es que aquí voy a sumar una constante, que de acá voy a sumar otra constante, que de acá otra constante, sino que al final voy a sumar una sola constante. ¿Sí? Cuando ya resuelvo estas integrales, al final le voy a sumar una sola constante. Entonces aquí todavía no coloco la constante hasta que termine de resolver todas las integrales. Aquí tenemos ahora otra integral. Tenemos aquí la siguiente integral. Esta integral de aquí. Sí, aquí como tenemos un signo menos, de igual manera, entonces acá en vez de colocar más, voy a colocar el signo menos. Porque aquí tenemos un menos. Coloco el 6 y todo esto va a multiplicar por esta parte de aquí, por la integral de esto de aquí. Y como tenemos una potencia, entonces recordamos, aplicamos esta misma propiedad y hallamos la integral. Aquí me queda x al cuadrado más 1 y en el denominador 2 más 1. Bien, hasta ahí ya tengo resuelta esta integral. Y ahora vamos a resolver la siguiente integral, que es la última que tenemos aquí.
esta de aquí me falta resolver. Identifico qué propiedad puedo aplicar. Como tenemos una constante, aplico esa propiedad de aquí y me queda de la siguiente manera. Coloco aquí el signo más porque aquí tenemos un más y me dice que cuando tengo la integral de una constante, es decir, de un número cualquiera, lo que voy a hacer es colocar ese número y multiplicarlo por x. ¿Sí? Esta propiedad igual ya la vimos al inicio. Y una vez que yo resuelvo todas estas integrales, ahí sí finalmente voy a proceder a sumarle la constante de integración. ¿Sí? Solo voy a sumar una constante. ¿Por qué? Porque si aquí yo tengo, por ejemplo, suponiendo que aquí yo le hubiese sumado aquí la constante de integración de esto de aquí. Luego aquí hubiese tenido otra constante de integración de esta integral de aquí. Y finalmente hubiese tenido aquí otra constante de integración aquí. Hubiese tenido tres constantes de integración. Igual, si yo sumo una constante, más una constante, más una constante, el resultado siempre me va a dar otra constante. Entonces no es necesario que al final de cada una de estas integrales yo le sume esa constante, sino que una vez que yo resuelva todas las integrales, solo le sumo la constante una sola vez. Bien, entonces, hasta ahí procedo ya a resolver las operaciones que tengo dentro de los paréntesis y en los exponentes. Y me quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos el 5 que multiplica a x. Aquí me queda 4 más 1, me queda 5. Y en el denominador igual 4 más 1, me queda 5. Cierro paréntesis. Aquí pongo el menos 6 y resuelvo lo que está en el paréntesis. Raya de fracción. Y tenemos, coloco la x y 2 más 1 me da 3, queda x al cubo, y en el denominador 2 más 1 me da 3. Cierro paréntesis, aquí como ya no tengo nada que resolver, simplemente lo copio y también copio la constante de integración que siempre debe ir cuando ya resuelvo las integrales. Bien, aquí lo que voy a hacer es multiplicar y para ello voy a ver si es que puedo simplificar. Bien, como aquí yo tengo que multiplicar 5 por x a la quinta sobre 5, voy a ver si puedo simplificar. Aquí le saco la quinta, me queda 1, y aquí la quinta de 5 me queda 1. De igual manera, aquí yo voy a multiplicar este menos 6, voy a multiplicar por toda esta expresión de aquí, y veo que yo puedo simplificar. Le saco la tercera, que es 2, y la tercera de 3, que es 1. Bien, entonces voy a proceder a multiplicar. Una vez que ya simplifique, voy a multiplicar y me queda aquí 1 que multiplica por x a la quinta, y en el denominador ya no me queda nada porque aquí me quedó 1. Y luego aquí tenemos menos, y aquí como me quedó 2, 2 por x al cubo, 2x al cubo. Y finalmente más 3x y se le suma la constante de integración. Bien, entonces este sería ya el resultado de esta integral x a la quinta menos 2x al cubo más 3x más c. Bien, estas serían todas las propiedades que vamos a trabajar durante esta semana. Entonces, en resumen, vimos 4 propiedades. Cuando teníamos una constante, cuando teníamos aquí una potencia, la variable x elevado a alguna potencia. Aquí, cuando teníamos una constante multiplicada por una variable, ¿sí? Cuidado con confundir esta de aquí con esta de aquí, que aquí es una constante pero multiplicada por una función, es decir, que aquí van a haber una variable x, en cambio aquí solo había un número. Bien, y finalmente vimos esta propiedad de aquí, que era que cuando yo tenía la suma de funciones, suma o resta de funciones, podía separarlas en integrales independientes para resolverlas a cada una. Y ese sería el tema de esta semana. En la siguiente semana vamos a ver más propiedades. Y de igual manera, como les había dicho, les recomiendo que saquen esta tablita de integrales aparte para que puedan acceder a ellas rápidamente a lo que están resolviendo ejercicios.
Y ya conforme van resolviendo más y más ejercicios, se las van a ir aprendiendo, no de memoria necesariamente a todas estas, sino cómo aplicarlas.